Hola buena gente, gracias por venir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hace un tiempo grabé un pequeño vídeo para enviar a un canal que pedía colaboración en este tema de experiencias cercanas a la muerte. Son realmente espacios importantísimos que ayudan a las personas a vivir mejor, una vez que se resuelve un poco esa parte del final de la vida. Os dejo aquí la grabación porque tiene que ver con una experiencia de viaje astral y en este canal yo había prometido que iba a tratar ese tema. Así que os dejo aquí ese pequeño vídeo. Soy Agurtzane Andueza y tú comentaste que querías si alguna persona te podía mandar alguna experiencia cercana a la muerte. Yo te voy a contar lo que me pasó, que no es exactamente un tipo de experiencia así al uso como se suelen contar, es un poco diferente, así que tú misma lo juzgas. Si te sirve, pues bien, ya me dices, y si no te sirve, pues tampoco pasa nada, mira, cuando tenía unos 16 años, me hice vegetariana, que yo creo que eso influyó para esta experiencia, como que me desapegó un poco más de la materia. Iba al instituto y tenía exámenes. Había hecho también un curso, porque tuvimos una experiencia muy fastidiada de un accidente de coche en el que murió mi padre. Entonces, una amiga me comentó de hacer un curso en Madrid y era como de relajación, visualización y todo esto. Y tenía exámenes y estaba como nerviosa, entonces hasta ese momento siempre me había relajado sentada, pero ese día decidí hacerlo echada. Así que me eché en el suelo y puse un disco de música así relajante. En un tocadiscos, imagínate, porque en el año 76, 75, 76 puse tocata y, y ahí empecé a relajarme. Y empecé a tener como imágenes, primero las típicas imágenes de que estás relajada, pero tienes control sobre las imágenes que vienen a la mente, un control relativo porque estás relajado y van viniendo, pero ya me entiendes. Luego la segunda parte empecé a tener una visión que tenía la textura del sueño, pero que no tenía que ver con mi voluntad. Y la visión esa era que yo iba por una especie de paisaje muy inerte, muy amplio, y no había nada ni nadie, y en el fondo el monte era como que se hacía un vado, o sea, no sé cómo se dice, se subía un poquito así y ya no se veía lo que había detrás. Y yo fui avanzando hacia ahí y cuando llego veo que hay toda una muralla como de seres. No había ni mujeres ni hombres, más parecido a masculinos, pero no es que eran mujeres ni hombres, ni no sé, un montón con forma humanoide total, así. Y cuando llego, todos a la vez me hacen y me enseñan los dientes. Y yo lo interpreto como una especie de que me quieren como asustar o así, pero la cosa es que no me asusté. Y entonces se abrieron, los del centro se abrieron y yo pasé esa muralla. Y al otro lado estaba mi padre, que había fallecido en ese accidente que te comento, cuando yo tenía cerca de 14, y me da la mano y nos disponemos a continuar hacia el horizonte, que ahí era, como te digo, era lo mismo, pero así lejos ya, veía el horizonte y en ese momento eh, escucho un pitido súper agudo, muy molesto, que yo interpreto que viene del tocadiscos. Entonces siento como una especie de torbellino raro, pero bueno, yo no estoy segura si primero escucho el pitido y luego siento el torbellino o al revés, no me acuerdo, ¿sabes? Pero bueno,
Me levanto, voy al tocadiscos y voy a apagarlo porque me estaba resultando muy molesto el sonido ese, ¿no? Y cuando llego al tocadiscos, ahí voy a darle al botón y empiezo a volar. Te aseguro que no había ninguna diferencia con mi ser. No noté nada raro, excepto que volaba, pero mi ropa, todo mi aspecto, mi percepción, todo era exactamente igual. Yo no noté, o sea, era yo que se me había puesto a volar, ¿no? Y entonces empecé a preocupar, me asusté mogollón y porque pensé, me chocó con el techo. Luego noté como una fuerza que me tiraba hacia la ventana y pensé, rompo los cristales, me caigo a la calle desde un tercer piso. Bueno, la cosa es que mientras estaba así, luchando con esa especie de fuerza, escuchaba como de la ventana había un sonido, tac, tac, y de más atrás, de más lejos, se oía como un pom, 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 ¿no? Era como dos llamadas, una cosa extraña, ¿no? La del pum, 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 yo la relacioné luego como, yo sentí como que alguien quería entrar para ayudar, no sé, no tengo ni idea. La cosa es que hice fuerzas y me concentré y cuando ya me pareció que bajé al suelo, abrí los ojos otra vez después de hacer la fuerza esa y me encuentro que estoy echada tal y como me había puesto al principio y entendí que no me había movido de ahí. Te digo que ni se me ocurrió ni mirar atrás cuando estaba en el tocata, ni nada, no me vi porque es que ni se me ocurrió que yo estaba desdoblada, ni se me ocurrió nada, era yo volando, o sea, salí de casa súper asustada, súper alterada. Es verdad que había pasado, yo creo que la proporción era más tiempo aquí que lo que se supone luego que me entero que es el astral, ¿no? Que había sido un espacio de tiempo más corto. Y nada, me fui a la calle y llamé desde la cabina para contactar, me equivoqué de teléfono, bueno, estaba alteradísima y luego ya me tranquilicé y lo que hice después fue informarme y darme cuenta de que eso existe, que se llamaba viaje astral. Sé que no es que estoy en el hospital, ni me operan, ni me muero, ni veo una luz, ni veo mi vida, ni nada. Así que no es exactamente una experiencia cercana a la muerte, pero como las personas que tienen esas experiencias lo que hacen es salir del cuerpo, me parecía que podía contarte esto como parte de ese entendimiento de que desde luego después de una experiencia así uno le cambia la vida, se le va al traste la lógica clásica y lo que hace es tener una apertura mucho mayor y la seguridad de que después, de que algo más hay y que todo es muy relativo y como que hay algo que trasciende ese cuerpo que ahí se quedó, en mi caso también, cataléptico. Y bueno, decirte que luego, después de enterarme, llegué a controlar y pude hacer viajes astrales a voluntad con diversas experiencias diferentes, nunca muy controlados de irme, pero suficientemente increíbles, inigualables. Solo las personas que han hecho un viaje astral saben de lo que estoy hablando y si no es muy difícil hacerse a la idea. Bueno, pues te mando un abrazo y tú me dirás si te sirve o si no te sirve, si te sirve y quieres que lo grabemos de otra forma, tú me dirás. Así que bueno, pues eso, adelante y felicidades. Gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.